Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestra predicación del Grupo G316 Condesa. Primero me gustaría darles a todos la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros y también agradecer a la familia Gedeón por estas preciosas canciones, así como también a todo el equipo técnico, Laura, Daniel Gómez, Eric, todas las personas que hacen posible que estemos llevando a cabo esta transmisión a través de esta plataforma, a través de YouTube y a través de los diferentes podcast en los que se comparten estas predicaciones semanales. De igual forma, me gustaría aprovechar para invitarles, porque el próximo miércoles en la noche tenemos nuestro espacio semanal, el versículo de la semana, una enseñanza breve sobre un versículo de la Biblia que puede tener un gran impacto en nuestras vidas. Les anuncio también que el próximo sábado a las 5 de la tarde, a través de nuestras plataformas del grupo G316 Adultos Mayores, tendremos una entrevista con el pastor y cantante español Marcos Vidal. Esta es una entrevista grabada, lamentablemente no lo podemos pasar en vivo por la diferencia de horarios, pero tratamos de poner delante de él las preguntas que sé que muchos de ustedes tienen y que les gustaría saber o conocer de su vida, etcétera. De todos modos, si tienes alguna pregunta que no está incluida, por favor, haznoslo saber el próximo sábado y nosotros se la enviaremos a Marcos por correo para que él nos responda. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Me gustaría hoy comenzar con una oración para pedirle a Dios que nos guíe en las enseñanzas que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias también, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar todas las cosas necesarias para poder vivir una vida victoriosa, una vida espiritual de profundidad, que pueda hacer la diferencia no solamente para nosotros, pero también para las personas que nos rodean. Señor, de verdad, muchas gracias. Te pedimos hoy que tú nos guíes y que derrames tu gracia sobre nuestras vidas el día de hoy. Te pedimos también, Señor, que tú le des estabilidad a esta transmisión para que podamos ver y escuchar con facilidad todo aquello que se va a transmitir esta mañana. Gracias, Padre. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a continuar y de hecho vamos a terminar con esta serie de estudios que se llama Las Sendas Antiguas. Si tú recuerdas, habíamos estado hablando de este versículo del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el que él llamaba al pueblo de Israel a que se pararan en los caminos, a que miraran, preguntaran por las sendas antiguas para considerar cuál era el buen camino y andar por él. Y dice el versículo, y de esta manera hallaréis descanso para vuestras almas. Sabes, muchas veces nosotros tenemos la impresión de que las cosas tienen que ser de una determinada manera o más modernas o más adecuadas a nuestra manera actual de pensar, pero una y otra vez somos llamados a través de la Escritura a buscar estas sendas antiguas, es decir, a buscar aquellos, dice la Escritura, primeros rudimentos de la fe en los cuales fuimos enseñados a través de la palabra, fuimos enseñados a través de la oración, para que de esta manera tú y yo podamos vivir la vida cristiana. La Escritura nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque seguramente hoy utilizamos una ropa diferente o un medio de transmisión como este, seguramente tenemos algunos efectos de lo que el mundo moderno tiene en nuestras vidas y es muy positivo, pero de cualquier manera los principios no cambian, son los mismos por todo el tiempo. Esta mañana nos vamos a enfocar en un área muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que me llama mucho la atención de este versículo. Cuando tú y yo leímos este versículo de Jeremías, a veces no entendemos a quién está dirigido, ni entendemos lo que ha venido sucediendo y por qué tiene que hablar de esta manera. Lo primero que es importante entender es que Jeremías era un profeta, y era un profeta que tuvo que vivir en un tiempo muy complicado de la historia de Israel. Me gustaría empezar por decirte que Israel es una nación extraordinaria en el sentido de que es una nación formada por Dios, a diferencia de cualquier otra nación a través de la historia del mundo, que ha sido formada por hombres. En el caso de Israel, es una nación formada por Dios, con un propósito particular. Este propósito fue extender el Evangelio y servir como un testimonio de lo que Dios podía hacer en las vidas de aquellos que vivían fielmente para Dios.
Esto no siempre sucedió. Y ha habido momentos en la historia de Israel en que no han sido un testimonio de este tipo. Por ejemplo, en esta época de Jeremías, en la cual el profeta está llamándolos a reconsiderar su manera de vivir. Les está llamando a regresar a las sendas antiguas, porque ellos poco a poco habían ido cambiando muchas cosas. Es importante que tú y yo entendamos cómo se puede pasar de una fe real a una religión que, aunque mencione a Dios todos los días, está totalmente separada de Él. Esto es lo que pasaba en el caso de Israel. Los sacerdotes todos los días seguían ofreciendo sacrificios. Los sacerdotes todos los días seguían utilizando la ley de Dios. Seguían mencionando a Dios y sus principios, pero en realidad estaban totalmente alejados de ellos, totalmente fuera de la voluntad de Dios para sus vidas y para la vida de su nación. Es por eso que Jeremías habla de esta manera. Si ellos hubieran estado viviendo bien, no tendría ningún sentido el que Dios mandara esta reprensión de parte de Jeremías y esta exhortación a volver a los caminos antiguos. Pero cuando tú y yo pensamos en el pueblo de Israel, a veces se nos olvida la estructura, la constitución que Dios dio para garantizar la salud espiritual del pueblo. Como tú sabes, las diferentes tribus de Israel recibieron cada una de ellas un espacio, una heredad en la tierra prometida, a excepción de una sola tribu, la tribu de los levitas. Y la tribu de los levitas no tenía un espacio propio, separado de las demás tribus, sino que más bien los levitas vivían insertados en todos los territorios de las demás tribus. Los levitas, además, no tenían un trabajo secular como tenían todos los demás, sino que eran un pueblo, un grupo, una familia dedicada fundamentalmente a predicar el Evangelio, a servir en el templo, a orar por la nación y a enseñar de la Biblia. Esto significa que ellos tenían la más alta responsabilidad espiritual para cuidar de la vida espiritual de la nación. Cuando tú y yo vemos un fracaso tan dramático como el de la época de Jeremías, nos damos cuenta de que ese fracaso no comenzó por algunas personas del pueblo, no comenzó tampoco por algún gobernante equivocado o corrupto, aunque efectivamente los hubo en ese tiempo en Israel, pero quienes realmente estaban fallando en esto eran aquellos que debían estar predicando la verdad, pero que no lo hacían, que habían convertido la fe en Dios en una religión, es decir, en un conjunto de dogmas que tenían que ponerse en práctica, en un proceso, en un procedimiento, en un grupo de rituales, pero que en realidad ya estaban muy lejos de la obediencia y de la fe a Dios. Esto era lo que había sucedido en Israel. Efectivamente, Israel seguía siendo un pueblo religioso, pero un pueblo al mismo tiempo contaminado con muchas otras ideas, incluso con muchas otras religiones que venían de otras naciones. Y es por eso que Jeremías les dice, tienen que considerar lo que están haciendo, tienen que pararse, ver los caminos, considerar lo que están haciendo y entonces sí, preguntar, regresar, volver a las sendas antiguas, donde está la respuesta para que puedan vivir correctamente su vida espiritual y como consecuencia todas las demás áreas de su vida. Qué tremenda reprensión, pero a veces los seres humanos no tenemos oídos para oír, sino que simplemente queremos que se nos confirme en aquello que nosotros creemos que es lo correcto, que es la verdad, o en aquello en lo que hemos decidido vivir. Es por eso que la predicación de Jeremías causaba tanta molestia a los líderes en Israel, causaba tanta molestia a los líderes religiosos de Israel, que debían haber estado de acuerdo, que debían ser parte de ese mensaje, pero que lejos de hacerlo de esta manera, se habían convertido en un obstáculo espiritual para la salud de la nación. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre esto, refiriéndonos al capítulo 5 de una de las epístolas, yo diría, más importantes, hablando de todos estos temas del Nuevo Testamento. Es la epístola a los Gálatas. ¿Sabes? Los Gálatas eran un grupo étnico muy especial. Vivían en la región de Galacia, en un espacio de lo que hoy en día es Turquía, pero en realidad ellos no eran una etnia original de esa zona, sino que habían emigrado
desde Francia, desde el sur de Francia, desde las Galias, y entonces se habían asentado, después de haber buscado en diferentes lugares, se habían asentado en este lugar que justamente por eso se llamaba Galacia. Y sabes, ellos tenían fama de ser muy obstinados, tenían fama de ser incluso un tanto necios en ciertas cosas. Cuando Pablo escribe esta epístola a los Gálatas, un lugar donde las personas se habían convertido a Cristo, un lugar donde las personas se habían definido a vivir para Cristo, pero que en un momento fueron tropezadas por alguien que justamente empezó a enseñarles sobre religiosidad, pero no sobre vida espiritual. Entonces Pablo les manda este mensaje diciendo, ¿qué es lo que ha pasado? Si estaban corriendo bien, ¿qué es lo que los ha detenido? ¿Qué es lo que los está obstaculizando? Y muchas veces tú y yo tenemos que preguntarnos esto, tanto a nivel individual, como iglesia. Tenemos que preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo realmente corresponde a las sendas antiguas o en realidad hemos empezado a vivir de una forma diferente y separada de lo que estas sendas antiguas, estos primeros rudimentos, estos espacios de la fe nos llevan a vivir? Vamos a leer entonces Gálatas 5, versículos 1 y 2. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Este primer versículo es una exhortación de Pablo a vivir en libertad, porque hemos sido llamados a vivir libres, a vivir en libertad, no a vivir en los yugos autoimpuestos o en los yugos que nos impone la sociedad, la filosofía de moda en nuestro momento de vida o cualquier otra cosa. Hemos sido llamados a vivir en libertad. Y la libertad está en los principios de la Escritura. Las 2 semanas anteriores estuvimos hablando de la oración y de cómo tú y yo teníamos que aprender a orar como dice la Biblia. Por supuesto, sí, en realidad, cuando tú y yo queremos vivir en la verdad, no es relevante lo que nos guste o lo que alguien más dijo. Lo verdaderamente relevante es lo que dice la Escritura al respecto. ¿Sabes? Si tú y yo queremos tener una respuesta a un tema médico, no buscamos en un manual de contabilidad, buscamos en un manual de medicina. Solo quiero decirte que cuando hablamos de la vida espiritual, debemos buscar en el único manual espiritual real y vigente, que es la Biblia, la palabra de Dios. Muchas personas, sin embargo, utilizan libros de alguien más, utilizan comentarios, utilizan opiniones, utilizan talleres, utilizan seminarios, cosas que simplemente nos llevan a tratar de pensar que nuestras ideas, nuestras conclusiones, nuestros proyectos tienen la misma validez que la palabra de Dios. Nunca te engañes con esto. Si bien nuestros proyectos, ideas, etcétera, tienen validez, nunca pueden ser comparados a los principios de la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios y como consecuencia, la única dogma, la única regla de fe, la única guía desde el punto de vista espiritual. ¿Sabes? Muchas veces empezamos a permitir muchas cosas que suenan bien, pero que no necesariamente están bien. Estuvimos hablando también la semana pasada sobre la Biblia y sobre la importancia de leer la Biblia, sobre la importancia de meditar en la palabra de Dios e incluso memorizar pasajes de la Biblia. Quiero decirte que esta es la mejor prevención que tú y yo podemos tener para no cometer estos errores que aquellos líderes aparentemente espirituales, más bien religiosos en la época de Jeremías, estaban cometiendo. Qué tremendo ver cómo alguien que debía estar guiando a las personas a Dios, estaban tropezando a las personas en su camino a Dios y a la eternidad. Justo es lo que pasaba con los Gálatas. Es por eso que Pablo empieza diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo les está diciendo a los Gálatas,
¿por qué van a regresar a las obras de la ley si ustedes aprendieron a vivir con fe, a vivir por fe? Una y otra vez, en este libro de Gálatas, Dios nos hace ver la importancia de vivir conforme al llamamiento de Dios, es decir, por fe. Obviamente, si tú y yo vivimos por fe, esto va a tener un impacto en nuestra manera de vivir y empezaremos a manifestar obras que vienen como consecuencia de la fe. Pero ni tú ni yo podemos agradar a Dios por esas obras, que solamente son una consecuencia de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. Es importante aquí entender que estos creyentes en Galacia, después de haber aprendido a vivir por fe, estaban regresando otra vez a los rituales, estaban regresando otra vez a la parte religiosa, a todas aquellas cosas que en el fondo jamás hicieron nada por ellos. Quiero pedirte que no cometas este error. A los seres humanos en general nos gusta mucho el ritualismo. Nos gusta muchísimo el hecho de repetir determinadas cosas en determinadas fechas, hacer esto, aquello que parece grandioso, que parece muy importante, pero después vivir con total independencia de Dios. Esto es lo que nuestra naturaleza religiosa nos lleva a hacer, pero esto no es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio está asentada sobre el principio de la obediencia a Dios, sobre el principio de la búsqueda de una comunión más profunda con nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Lo que nosotros creemos es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados, para de esa manera podernos llevar a volver a nacer espiritualmente y a través de ello poder tener una vida espiritual durante este periodo de vida en la tierra y en la eternidad. Cualquier otra cosa no tiene que ver con la verdad del Evangelio, tiene que ver con nuestras propias ideas, con nuestras propias hipótesis sobre las cosas, pero no tiene nada que ver con la verdad del Evangelio. Hoy te invito a que de la misma manera que los Gálatas estaban escuchando estas palabras de parte de Pablo, escuches con cuidado de lo que vamos a hablar hoy y regreses a las sendas antiguas. Continúa el versículo 7 diciendo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo aquí les dice a los Gálatas, si todo iba bien, se habían aprendido a vivir de una manera correcta, si estaban viviendo por fe, ¿qué es entonces lo que sucedió que obstaculizó toda su manera de vivir? Y dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Hoy en día, tú y yo tenemos muchas maneras de pensar y sobre todo nos estamos encontrando con una serie de situaciones que son un auténtico desafío para seguir predicando el Evangelio. Por ejemplo, hoy nos encontramos con una generación más joven o con un par de generaciones más jóvenes a las que les cuesta un poco de trabajo comprometerse de la misma manera con el Evangelio, o a las que les cuesta entrar en sintonía con los mensajes que están escuchando en la iglesia. Y siempre tenemos el reto de tratar de alcanzar a estos jóvenes, por ejemplo, o tratar de alcanzar a personas que tienen una forma de vida, un estilo de vida mucho más abierto. Y esto nos ha llevado a convertir el cristianismo en lo que se llama la cristiandad. ¿Sabes qué es el cristianismo? El cristianismo es una fe que impacta las vidas de las personas de tal manera que jamás vuelven a ser las mismas. En una boda y estaba compartiendo con unas personas de Cristo. Yo les decía, ¿sabes? Después de compartirles mi testimonio, les dije, mi vida jamás volvió a ser igual. Y las vidas de aquellos que han invitado a Cristo a sus vidas jamás volvieron a ser iguales. Dios transforma las vidas y las transforma completamente. Eso es el cristianismo. El cristianismo es vivir en estos principios que transforman la vida de la gente. El cristianismo es vivir en una comunión estrecha, profunda, diaria, permanente con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que por primera vez en Antioquía los creyentes fueron llamados cristianos, porque las personas veían que caminaban como Cristo, que hablaban como Cristo, que todo el tiempo estaban buscando tener una comunión más profunda con Cristo. Pero muchas veces sustituimos esto por lo que se puede llamar la cristiandad. Y esto es un estilo de vida más moral, un estilo de vida con valores más conservadores, un estilo de vida en el que, si bien hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, pero en realidad abandonamos la obediencia a Dios,
permitiendo que muchos otros principios que no tienen nada que ver con la Escritura empiecen a impregnar nuestra manera de vivir, empiecen a impregnar nuestra predicación del Evangelio. Eso siempre será un reto importante, más en esta época en la que, como comentaba, nos encontramos con generaciones distintas, con los jóvenes. Nos encontramos con grupos diversos que tienen ideologías muy alternas, muy separadas. Bueno, ¿sabes cuál es nuestra reacción muchas veces a eso como iglesia? Si quiero alcanzar a los jóvenes, me voy a vestir más juvenil. Si quiero alcanzar a los jóvenes, me voy a involucrar en actividades que parecen de los jóvenes. Y no está mal que hagas eso. Quiero aclararlo, no está mal que hagas eso. Pero no es eso lo que te va a llevar cerca de los jóvenes. Lo que te va a llevar cerca de ellos es entender su problemática y de esta manera poder aconsejarlos, guiarlos con la palabra de Dios, para que de esta manera el Dios que no cambia pueda nuevamente darle un sentido a la vida de estas generaciones. Te repito, nada de malo tiene con que te vistas juvenilmente, te pongas una camiseta, te pongas en tenis. Créeme, eso no tiene ninguna importancia y está bien. A veces sirve para tener cierto nivel de conexión. Pero si tú haces esto sin darte cuenta de la verdadera necesidad que tienen las personas, y si tú omites el verdadero mensaje del Evangelio, entonces en realidad no los podrás ayudar. Es bien importante entender esto, porque lo que nos acerca a las necesidades de las personas es la predicación real del Evangelio. Es predicar el Evangelio que no cambia y que bien puede ser descrito como estas sendas antiguas. De la misma manera, cuando tú y yo tratamos de hablar de Cristo, de compartir el Evangelio con personas con ideologías totalmente distintas, a veces tratamos de incluir algunos conceptos psicológicos, modernos, etcétera, que de alguna manera pareciera que nos acercan a las personas. En realidad, esto no es así. Por supuesto, ser empático con la gente siempre es muy importante. Pablo decía que nos hiciéramos judíos a los judíos y gentiles a los gentiles. Y esta es una enseñanza muy importante. Pero si tú y yo no respaldamos esto con la verdad del Evangelio pura, como Dios la enseña, nos encontraremos con que perdemos nuestra capacidad para poder ayudar a las personas que a gritos están pidiendo ser ayudadas, ser alcanzadas por la palabra de Dios. Esto es, créeme, muy importante. ¿Cómo ha sucedido todo esto? Déjame decirte que cuando tú y yo hablamos de los momentos que hemos estado viviendo en los últimos 20, 30, 40 años, tú y yo hablamos de una corriente de pensamiento que normalmente se llama el modernismo. Ahora, el modernismo no crees que es tan moderno, no surgió hace 20 o 30 años. El modernismo es una corriente de pensamiento que surgió a finales del siglo XV, siglo XVI, y que corresponde más bien a cambios muy dramáticos que hubo en esas fechas, en esa época, ¿no? En cuanto a la sociedad, y que trajo varios postulados que han transformado la sociedad y que nos han traído prácticamente hasta donde estamos. Es importante entender una cosa. El modernismo podría ser llamado casi un hijo de la Reforma. Vino poco después de la Reforma y sin duda tuvo una influencia muy importante en este espíritu rebelde, innovador, totalmente diferente que tenían los reformistas de los siglos XV y XVI, Lutero, tantas aquellas personas que impactaron en una forma dramática a la sociedad de su tiempo. ¿Cuáles son los postulados de esta forma de pensar del modernismo? La primera de ellas, sin duda, la libertad para pensar. Sabes, después de mucho tiempo en el que a la gente se le dijo cómo pensar, de repente en esos siglos empezó a haber una mayor libertad para que la gente pensara de una manera distinta. Hubo muchos cambios. Primero, se empezó a predicar el Evangelio de una forma diferente y esto trajo sin duda una conmoción social en toda Europa. Además, la imprenta empezó a permitir que las personas comunes que no estaban expuestas a los pensamientos de otras gentes pudieran tener, aunque en ese momento todavía eran muy costosos, pero pudieran tener libros a través de los cuales pudieran aprender de la manera de pensar de otras gentes. Esto trajo un ideal sobre la razón. Es decir, se empezó a poner la razón en un nivel muy alto. Esto no quiere decir que esté mal, ¿eh? Cuando Jesús habló sobre el primer y más grande mandamiento, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero él mencionó nuestra mente. Así que no es que esto esté mal, sino simplemente te quiero decir que durante todo este tiempo, a partir del siglo XVI, hubo un énfasis muy importante en la razón, en la libertad para pensar. Y de esta manera empezaron a caerse muchas imposiciones que por muchos siglos habían permanecido. Sabes, esto es increíble, pero la gente empezó a cuestionar las ideas. La gente empezó a pensar en forma individual y libre. Y esto sin duda, apoyado por la verdad del Evangelio, que nos lleva a cada uno de nosotros a tener una relación individual, personal, con el Señor Jesucristo y a buscar en su palabra, personalmente, todas las enseñanzas que tú y yo podemos tener. Así que hubo una relación directa entre este primer principio del modernismo con la palabra de Dios y con la predicación que en ese momento se estaba llevando en Europa e inmediatamente después en Asia y en América. Un segundo postulado de toda esta filosofía del modernismo fue la libertad para elegir. ¿Sabes? Poco a poco fueron cayendo ciertos tabús que había. Años después llegó la Revolución Francesa y entonces empezó a cuestionarse si debía haber reyes, si debía haber gobernantes hereditarios o si simplemente era mejor que la gente pudiera tomar sus propias elecciones. Y entonces poco a poco se fueron construyendo estos sistemas democráticos que hoy en día más o menos funcionan en una parte del mundo. Y se fueron construyendo estos como un ideal de la falta de poder absoluto y la falta de democracia y el éxito de la democracia. Y hoy en día muchos cristianos han comprado estas ideas como si fueran parte del Evangelio. Eso nos lleva a entender cómo hay tantos cristianos que honestamente se sienten comprometidos a defender ciertos postulados políticos, ciertos movimientos políticos o a ciertos líderes políticos, algunos de ellos difíciles de defender. Pero los defienden porque de alguna manera se asocia esta libertad para elegir y este ideal de democracia con la predicación y la palabra de Dios, lo cual en realidad no tiene ninguna relación directa. De la misma manera, hay un tercer postulado de este movimiento del modernismo, la libertad para hacer. Es decir, empezó a promulgarse la libertad para que tú y yo hiciésemos cualquier cosa que se nos ocurriera. Y comenzaron, sobre todo a raíz de la Revolución Industrial, la posibilidad de comenzar a hacer negocios, y hacer negocios cada vez más grandes, y hacer negocios transnacionales, y hacer grandes corporaciones y fortunas como hoy en día tú y yo encontramos que además poco a poco se fueron volviendo globales. Esta libertad para hacer fue también algo que muchos cristianos absorbieron como si fuera parte del Evangelio. Y entonces, hoy por ejemplo, nos encontramos a personas que predican lo que se llama el Evangelio de la Abundancia, diciendo, bueno, si tú eres un buen creyente, seguro vas a prosperar mucho en forma económica. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio, pero esto es una interpretación equivocada del Evangelio mezclada con este principio de la libertad para hacer las cosas, este ideal de lo que hoy en día llamamos el sistema capitalista. Un filósofo importante, Max Weber, escribió un libro muy, muy interesante que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y en este libro él explica por qué los cristianos fueron una pieza clave para que el sistema capitalista pudiera crecer, explotar y expandirse en la forma tan exitosa en la que lo hizo por diversos siglos. Porque los creyentes piensan, basados en la Escritura, que trabajar, esforzarse, es parte de la enseñanza bíblica de servir a Dios con todo nuestro corazón. Porque eso sí, Dios nos dice, Dios nos enseña que tú y yo debemos hacer todas las cosas con excelencia como para el Señor. Y seguramente una persona que piensa de esta manera ve no solamente el trabajo, sino cualquier otra actividad de su vida como un área en la cual puede servir al Señor con un servicio de excelencia y brindando un testimonio de Cristo a través de su actividad, de lo que hace. Bueno, quiero decirte que esto también es real, pero muchas veces lo que ha sucedido es que nos hemos ligado de tal manera, o hemos ligado de tal manera la enseñanza del Evangelio con este principio de libertad para hacer, hasta llegar a extremos como esta enseñanza del Evangelio de la Abundancia. O como que empecemos a comprender
que tú y yo necesariamente vamos a prosperar mucho económicamente. Yo he escuchado a muchas personas que utilizan un versículo que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y he visto a muchas personas que utilizan esto para justificar el hecho de que cuando alguien prospera económicamente hay una relación con su vida espiritual. Si así fuera, el apóstol Pablo siempre hubiera sido, pues en realidad, un hombre muy poco espiritual, porque él no estaba preocupado por las cuestiones económicas, estaba preocupado fundamentalmente por la predicación del Evangelio. Así es que no debemos caer en este error. Por supuesto que Dios quiere prosperar tu vida, por supuesto que Dios quiere prosperar tus proyectos, por supuesto que Dios quiere prosperarte y llevarte a vivir con dignidad y llevarte a vivir pudiendo ser responsable de las necesidades de tu familia. Pero esto no significa de ninguna manera lo que a veces extrapolamos pensando que el éxito económico es derivado del éxito espiritual. Esto no necesariamente es una realidad. No necesariamente es una realidad. Y a veces incluso el éxito económico, a veces incluso bloquea nuestro crecimiento espiritual si no sabemos cómo manejarlo con sabiduría. ¿Qué es lo que sucede entonces en este momento? ¿Por qué de repente empezamos a encontrarnos desconectados con estas generaciones jóvenes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Hoy estamos viviendo una época que los filósofos llaman el posmodernismo. Una época en la cual todas estas nuevas generaciones han empezado a cuestionar y a decir: oye, pero no necesariamente todo es tan racional. La vida no es necesariamente tan racional. Y han empezado a buscar, y han empezado a buscar en experiencias, han empezado a buscar en religiones, han empezado a buscar en filosofías, algunas de ellas orientales. Han empezado a buscar en muchas cosas algo que sea un complemento de la razón. Porque, sabes, no todo es racional en esta vida. Esa es la verdad. No todo es racional. Cuando tú y yo, por ejemplo, hablamos de la fe, dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe no es necesariamente muy racional. Claro, es racional porque tú estás depositando tu confianza en Dios, pero no es necesariamente un efecto racional. Más bien, es una decisión en tu mente y en tu corazón de confiar en Dios a pesar de las circunstancias e incluso a veces a pensar en contra de lo que tu razón te dice. Bueno, los jóvenes hoy en día han empezado a cuestionar esto, varias generaciones de jóvenes han empezado a cuestionar si en realidad el ideal de la razón es un ideal en sí mismo. Por otro lado, nos hemos ido encontrando con que nuestro propio sistema democrático, etcétera, pues no ha funcionado tan bien. Si bien tuvo éxito por muchos siglos, hoy en día te encuentras a muchas generaciones jóvenes cuestionando todo esto y diciendo: oye, pero eso no es tan real, eso no funciona tan bien. Tenemos niveles de pobreza terribles en todas las naciones, tenemos desórdenes sociales en muchas naciones, tenemos niveles de criminalidad altísimos en todas las naciones. Así es que no necesariamente esto ha funcionado tan bien como decíamos. Lo que funcionó bien por varios siglos resulta que en este momento es cuestionado porque parece no estar funcionando tan bien. Y estas generaciones se niegan a aceptarlo, simplemente porque piensan que pues, no ofrece tantos resultados. Y sabes, cuando ellos entienden que estos ideales están a veces vinculados con la predicación del Evangelio, aunque no tienen necesariamente que ver con el Evangelio, simplemente consideran que el Evangelio se ha quedado anticuado de la misma manera que estas ideas ellos consideran que se han quedado anticuadas. Esto mismo sucede con este ideal del capitalismo. Pareciera que por mucho tiempo la gente buscaba cada vez hacer más. Y hoy en día muchas de estas generaciones jóvenes dicen: yo no necesito eso, yo no quiero tener mucho más, yo quiero tener un poco más de libertad, quiero tener un poco más de tiempo para vivir, quiero disfrutar un poco más de la vida, no quiero esforzarme de más, quiero esforzarme lo necesario. Y esto pareciera una vez más chocar con aquellos principios que algunos creyentes han defendido como si fueran parte del Evangelio. ¿Sabes qué es importante? Que tú y yo nos dediquemos entonces a buscar las sendas antiguas, los verdaderos principios de la Escritura que no necesariamente tienen que ver o están intrínsecamente relacionados con los principios de la modernidad o de la posmodernidad o de cualquier otra cosa. Porque los principios del Evangelio siguen siendo exactamente igual de vigentes hoy que fueron en la época de Pablo, que fueron en la época de Moisés y que sin duda serán en los siguientes años de este mundo.
Pero tal vez los que estamos perdiendo vigencia somos tú y yo, no los principios del Evangelio, sino tú y yo. Sabes que esto es todo un peligro. Esto es todo un peligro porque tú y yo podemos, de esta manera, acostumbrarnos a vivir en la cristiandad y no en el cristianismo, y empezar a perder el impacto verdadero que Dios quiere que nuestras vidas tengan para impactar a un mundo profundamente necesitado de Cristo. Ayer hablaba con unas personas durante esta boda a la que fui invitado, a la que asistí, y me llamaba muchísimo la atención la profunda necesidad. Me contaban sobre algunos problemas importantes que habían pasado en sus vidas y que los habían conmocionado en una forma definitiva. ¿Sabes? Es increíble ver cómo las personas enfrentan situaciones tan difíciles. Decía uno de ellos, ¿sabes? Después de sufrir de esta manera, es imposible que tú vuelvas a ser igual. Y tiene toda la razón. Es imposible que tú puedas volver a ser igual. Pero en realidad, lo que la persona necesita es el Evangelio de Jesucristo para que estos cambios que vienen con el sufrimiento, con los impactos negativos en la vida, etcétera, los lleven cerca de Dios y no hacia una dirección completamente contraria. Ayer yo le respondí a esta persona y le decía, siendo honestos, no hay casi ningún ser humano que busque a Dios por conceptos o por principios. La mayor parte de los seres humanos buscamos a Dios por necesidad, porque nos sentimos vacíos, porque no encontramos una solución para nuestras vidas. Y es por eso que buscamos en Cristo lo que no podemos encontrar de otra manera. ¿Sabes? Es importante, muy importante, que tú y yo prediquemos un evangelio relevante que toque las vidas de las personas. Y para ello, tenemos que pedirle a Dios que haga que nuestras vidas sean realmente relevantes, que tengan un testimonio, que tengan un impacto, que pueda tocar la vida de la gente. Tenemos que olvidarnos de predicar sobre moralidad. Esa es la realidad. Cuando tú y yo predicamos sobre moralidad, muchas veces convertimos en enemigos a aquellos que deberían ser las personas por las que estuviésemos orando, suplicando y a quienes deberíamos predicarles el Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no se trata de predicar un mensaje de moralidad ni de una vuelta a los valores conservadores antiguos, como muchas personas creen. Hace tan solo unos días estaba leyendo un artículo de cómo en un país había todo un grupo de personas que estaban formando todo un movimiento para llamar a la gente a volver no a las sendas antiguas del Evangelio, no, sino a los valores conservadores que habían dado origen a esa nación o que aparentemente habían dado origen a esa nación. En realidad no es exactamente así. Pero, ¿sabes? Muchas veces la necesidad de las personas de encontrar algo que justifique sus vidas les lleva a escuchar este tipo de mensajes que son equivocados, que son vacíos, que son anacrónicos, pero que sin embargo les ofrecen cierto nivel de esperanza. Tú y yo no podemos seguir diciendo o dando este tipo de mensajes que no sirven para nada. Tú y yo tenemos que predicar la verdad del Evangelio. Esa es la que tiene un tremendo y fuerte impacto en las vidas de las personas. Para ello, tú y yo tenemos que aprender a vivir no en la cristiandad, sino en la santidad que viene como consecuencia de la vida cristiana. Dice el libro de Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes? Aquí Dios nos está llamando la atención a vivir de una manera distinta. Dice, no contristes al Espíritu Santo. No lo contristes haciendo lo que tú quieres. No lo contristes haciendo o imponiendo tus propias ideas por encima de las del Evangelio, o las ideas de algún filósofo, de algún psicólogo o de cualquier otra persona. No contristes al Espíritu Santo de Dios, transgiversando el Evangelio y llevándolo de esta manera a un nivel que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la libertad que Dios nos ha predicado, que Dios nos ha enseñado a vivir. Sé que te está sonando fuerte este mensaje y seguramente estás diciendo, oye, pero yo no me imaginaba que ibas a hablar el día de hoy de esto. Tienes toda la razón, pero hoy quiero invitarte a que regreses a las sendas antiguas. Hoy quiero invitarte a que dejes a un lado todas estas ideas con las que a veces te has identificado y que, sin embargo, están haciendo que pierdas por completo tu testimonio. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Hoy en día vemos a los creyentes o muchos creyentes defendiendo causas políticas como si fueran el Evangelio.
defendiendo causas sociales como si fueran el Evangelio. Nada de esto es el Evangelio. No te engañes a ti mismo. No es así. Te invito a que leas el Nuevo Testamento y me des una sola referencia en la que el apóstol Pablo se dedicara a hablar de sociología, de psicología o de política. Y quiero decirte que vivió en un momento de una tremenda opresión. El apóstol Pablo era parte de la nación de Israel, que vivía oprimida por el Imperio Romano. Un imperio romano que era particularmente opresor sobre las naciones que conquistaba. ¿Sabes? Durante la época del apóstol Pablo había una abierta persecución en contra de los cristianos. Muchos de ellos murieron. Muchos cristianos murieron en formas terribles, en formas verdaderamente lamentables. Tú sabes que Nerón utilizó cristianos vivos como antorchas para iluminar la ciudad de Roma. Tú sabes que los cristianos eran llevados a un foro, a un circo literalmente, donde eran devorados por animales ante la presencia de muchas personas que alentaban a los animales a cometer este tipo de actos barbáricos. Tú sabes que los cristianos eran perseguidos y asesinados por su fe. Este era el ambiente político en el que vivía Pablo, un ambiente de una opresión y una persecución seguramente como pocas veces hemos visto en la historia. Sin embargo, no encuentras una sola referencia del apóstol en ningún lugar, ni a los gobiernos, ni a las políticas, ni a los movimientos sociales, sino que permanentemente el apóstol Pablo está invitando a los creyentes a vivir con toda santidad las verdades del Evangelio. Está predicándole a todo mundo de Cristo. Está ayudando a las personas a crecer en su vida espiritual, sin enrollarse con todo este tipo de cosas que a veces resultan un lastre en la vida de los creyentes. Ten mucho cuidado con esto, porque te puedes estar separando de las sendas antiguas, confiando en todos estos movimientos que te van a llevar muy lejos al final del propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando Pablo les hablaba a los Gálatas, les decía, ¿quién los ha convencido? ¿Quién los ha tropezado? Si empezaron muy bien, si lo estaban haciendo muy bien. Y muchas veces tú y yo podemos estar con todo nuestro corazón, con toda honestidad, sirviendo muy bien, viviendo para Cristo, hasta que algunas de estas ideas empiezan a entrar en nuestra vida y empiezan a desconectarnos por completo del verdadero sentido del Evangelio. ¿Sabes? Hoy, estas generaciones de las que estamos hablando no están esperando que tú defiendas valores tradicionales. No están esperando que les enseñes un ritualismo. Están esperando que les transmitas vida, que les des respuesta a sus inquietudes, que les des respuesta a las cosas que necesitan ser escuchadas. Vestido de traje o vestido más juvenil, como tú decidas hacerlo, está bien, no hay nada de malo en ello. Al contrario, puede ser muy positivo, pero si no tiene el impacto de la santidad de tu vida y de las verdades de Cristo, no va a ser suficiente. Necesitamos mucho más. No podemos solamente entretener a la gente. Tenemos que enseñarles a vivir con profundidad. Tenemos que darles las enseñanzas claves para que puedan resolver los problemas de su vida. ¿Sabes? Viviendo de esta manera, no necesariamente te vas a convertir en alguien cómodo para los demás. Eso también lo entiendo. No siempre vas a ser cómodo, pero sí vas a ser útil. ¿Sabes? Muchas veces nos quedamos pensando, hoy ¿será un buen momento para hablar de Cristo? La Biblia dice, a tiempo y fuera de tiempo. No te engañes. Con todos estos procesos y protocolos sociales que también hoy en día permitimos que abunden en nuestra vida. ¿Sabes? Ayer mi esposa se acercó conmigo para recomendarme si podía hablar con alguien y compartirle mi testimonio. Y luego me dijo, no sé si fue el mejor tiempo. Le dije, mira, no lo sé, pero la Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. Así es que no importa. De todos modos, siempre es un buen tiempo para compartir de Cristo. Hoy te invito a que consideres esto. Hoy te invito a que hagas a un lado todas aquellas cosas que están pudiendo representar un lastre en tu predicación del Evangelio. A que no te identifiques con cosas que van a hacer que algunas personas ya no te quieran escuchar. A que no te identifiques con ideas o con personas que simplemente van a hacer que otros te consideren como que estás del otro lado o eres un enemigo. Nosotros no somos enemigos de nadie.
Nosotros hemos sido llamados por Dios a ser amigos de todos, a ser útiles para todos, a amarlos a todos, no solamente a los que coinciden con nuestro ideario ideológico o a los que coinciden con nuestra manera de pensar desde el punto de vista social o político. No, 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 no. No te engañes con eso. Eso no tiene ninguna importancia. Sé que te está sonando diferente y sé que no esperabas que hoy habláramos de esto, pero esto es bien importante. Hoy la iglesia está sumida en tantas cosas. Hoy la iglesia está distraída en tantas cosas. Hoy la iglesia está preocupada en tantas cosas que no tienen nada que ver con la extensión del evangelio, que en realidad a veces resulta una pérdida de tiempo terrible para lo que con todo sentido de urgencia Dios nos llama a hacer. Tú y yo tenemos que aprender a tener un sentido de urgencia para ganar las almas. Tú y yo tenemos que tener un sentido de urgencia para alcanzar a las personas que literalmente se están yendo al infierno y bloquearlas en ese camino, hablarles de Cristo, llevarlos a una eternidad al lado de Dios. Si no estamos haciendo eso, estamos perdiendo el tiempo. Así que hoy te invito a que te detengas en tus caminos. Te invito a que voltees a ver las sendas antiguas y tomes la decisión de vivir en ellas. Volveos a la fortaleza, dice el Señor, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Si tú piensas que vivir de esta manera te va a hacer perder muchas cosas, tienes razón, pero Dios te va a restaurar el doble. Si tú vives hoy prisionero de esta esperanza, si tú vives hoy prisionero de esta ilusión del Evangelio, entonces, dice la Escritura, vuélvete a la fortaleza, vuélvete al Señor, vuélvete a su palabra, vuélvete a la oración, vuélvete a las sendas antiguas, donde encontrarás descanso para tu alma, donde encontrarás, sin duda, lo que Dios tiene para ti dentro de su buena voluntad, agradable y perfecta. Con esto terminamos con nuestra serie de estudios sobre las sendas antiguas. Y espero que tú y yo hayamos tomado la decisión de regresar a vivir de esa manera. Esta era, en el fondo, la clave de la predicación de Jeremías. Tratar de hacer regresar el corazón del pueblo de Israel a donde siempre debió haber estado. Tratar de regresar el corazón de los líderes espirituales de Israel a donde siempre debió haber estado la predicación del Evangelio. Tratar de regresar el corazón de los gobernantes de Israel a donde siempre debió haber estado el interés por cumplir su responsabilidad de gobernar en favor de Dios a las naciones, a las personas de la nación que les había sido encomendada. Hoy te invito a que pienses de la misma manera. Con esto terminamos nuestra serie de estudios y me gustaría el día de hoy terminar este mensaje con una oración en la que le vamos a permitir a Dios que nos convenza de nuestra necesidad de vivir de esta manera y que nos permita también detectar aquellas cosas que están haciendo que ya no corramos tan ligeros, que se han convertido a veces en un lastre, un obstáculo en nuestra vida y que a veces están haciendo que ese testimonio y ese impacto precioso que tu vida ha tenido tal vez ya no sea igual que antes. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y queremos darte muchas gracias, Señor, por enseñarnos a vivir en las sendas antiguas. Gracias, Dios, por volvernos a llamar la atención sobre nuestra responsabilidad de ganar las almas, de predicar el Evangelio, de vivir conforme a los principios, de pasar tiempo en oración y alcanzar las cosas a través de la oración más que de nuestro esfuerzo. Gracias, Señor, por mostrarnos la limpieza y la nitidez del Evangelio y de esta manera, Padre, enseñarnos cómo tú y yo no debemos por ningún motivo, ensuciar esta nitidez con otras ideas, con otros conceptos a los que a veces simplemente nos referimos como si fueran parte de nuestra predicación. Padre, te pedimos esto y te damos muchas gracias pidiéndote que tú bendigas esta semana y las vidas de todas las personas que hoy nos están escuchando.
en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Decía un conocido escritor, Julio Cortázar, es difícil ver lo transparente. Y a veces nos cuesta mucho trabajo ver lo transparente, lo que no ha sido manchado, lo que no ha sido afectado. Lo transparente es la verdad del Evangelio. Ahí hay total transparencia, nada que ocultar. Si tú estás viviendo así, nada que ocultar. Podrías abrir tu vida como un libro abierto y permitir de esta manera que tu testimonio fuera visto por todas las personas, para que de esa manera pudieran ver la obra maestra que Dios está haciendo en tu vida. Quiero recordarles que el miércoles a las 9 tenemos otra de nuestras reuniones que se llama Versículo de la Semana, con un versículo corto, breve, a las 9 de la noche, que te puede permitir entender una verdad más del Evangelio. Próximo sábado, a través de la plataforma o las plataformas de G316 Adultos Mayores, tendremos nuestra entrevista con el conocido pastor y cantante español Marcos Vidal. Créanme, va a ser un momento, va a ser un festín. Y por último, el próximo domingo a las 11 de la mañana, nos podemos volver a ver aquí en nuestras predicaciones semanales del grupo G316 Condesa. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y que la próxima semana sea una gran semana al lado del Señor.